A nivel institucional, los principales hallazgos de este estudio de Informe Perú lo podemos mencionar como como una secuencia un poco, digamos, al inicio de los años 90, un poco difícil para la agricultura familiar porque las principales políticas estaban dirigidas, incluso las principales leyes, para dinamizar el sector agroempresarial del campo, ¿no? No necesariamente la agricultura familiar. Sin embargo, con la declaratoria de las Naciones Unidas en el año 2011, ¿no? Hacia el Año Internacional de Agricultura Familiar, entonces muchas comisiones y el sector de las ONG se movieron en el Perú y empezaron a generar evidencia para que también desde la política pública se pueda impulsar y desarrollar este segmento de la agricultura en el país, ¿no? Es así como en el año 2015 se elabora una propuesta de estrategia nacional de la agricultura familiar y cuáles enfoques estudios orientados principalmente en políticas de desarrollo territorial, de desarrollo sostenible y desarrollo humano para la agricultura familiar, ¿no? Luego, conforme pasaron los años, también se adoptaron en el año 2015 una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar con 7 lineamientos. Al año siguiente se dispuso el reglamento, ¿no? En el Congreso y finalmente todas estas iniciativas aterrizaron en un plan en el 2019, que es el Plan de la Agricultura Familiar 2019-2021. A pesar de que estas iniciativas han estado, digamos, a la dinámica del movimiento, de las discusiones sobre la importancia de la agricultura familiar, no solamente en el Perú, sino a nivel de toda América Latina, como ya han mencionado los compañeros, ha habido varios problemas, ¿no? Porque a nivel de legislación, si bien estaba incorporado, ¿no? Este elemento de la agricultura familiar, dicho plan, por ejemplo, carecía de dos problemas fundamentales, ¿no? El primero, que era un plan muy corto, ¿no? 2019-2021, y el segundo era que un plan que no necesariamente tenía un presupuesto público asignado específicamente para la agricultura familiar, sino que se estaban simplemente ordenando las diferentes carteras presupuestales y de ahí se estaba distinguiendo cuál era el presupuesto asignado para la agricultura familiar. Entonces todavía no se habían cambios estructurales importantes, por lo que en la práctica la agricultura familiar todavía no estaba siendo atendida por el Estado, ¿no? En términos productivos y financieros, lo que se rescata del informe Perú es que había una tendencia a una mayor concentración en las tierras, ¿no? Y esto también como una tendencia no solamente de Perú, sino también de América Latina, esta distinción entre la mayor importancia del Estado para apoyar a las empresas agrícolas, agroindustriales y agronegocios, ¿no? Versus el poco apoyo, poca presencia del Estado para el segmento de la agricultura familiar, ¿no? Esta diferencia se está manteniendo y es así que inclusive en el informe ya Perú se puede apreciar de que hay un mayor nivel de concentración, ¿no? Calculado por el índice de Gini. Hay un ejemplo acá que cito, pues, porque ha estado de un tema muy tocado, que es el ejemplo del problema de agua, ¿no? En Ica, ¿no? Y de la agroexportadora Agrocasa. Eh, Hay un problema ahí del agua porque están con un proyecto de retomas de aguas residuales y entonces algunos agricultores de la zona están teniendo el problema del abastecimiento de agua y el Estado ha dado buena pro pues, para que estos proyectos sigan continuando con su debido proceso, aun cuando muchos productores de la zona podrían sufrir de escasez de agua, ¿no? Entonces todavía el apoyo del Estado hacia la gran agricultura de exportación es muy permanente, inclusive en estos años. Por el lado productivo financiero también, en términos financieros, el Estado también ha tenido un apoyo muy restringido desde hace muchos años, cuando todavía estaba vigente la banca de fomento, que supuestamente estaba creada para la pequeña agricultura campesina, pero solamente, según estudios, se destinaba alrededor del 5%, como subrayo ahí de las colocaciones, ¿no? Hoy en día, justamente se aprobó el presupuesto 2022 y la estructura no ha cambiado casi nada, ¿no? La mayor participación de este presupuesto público sigue destinado hacia las principales zonas donde los agronegocios y la agricultura de exportación se localizan, ¿no? Que es principalmente riego, proyectos de irrigación y entre otros proyectos productivos.
Y otro problema quizás que podemos atender y rescatar del informe es que no necesariamente hay problemas desde el ámbito de la oferta en términos financieros, sino también desde el lado de la demanda. Y es por eso es que algunas de las razones que se destacan de que algunos productores familiares no solicitaron crédito o préstamo es porque en verdad no lo necesitaron, ¿no? Entonces, a veces estas políticas cliché de más crédito, ¿no? Más asociatividad, ¿no? Más asistencia técnica, no necesariamente recaen en un contexto adecuado en el caso peruano, ¿no? Entonces, había que evaluar y dar mayor profundidad a estos estudios que permitan identificar qué problemas están teniendo ahí a nivel de demanda, ¿no? Lo que sí Gracias, podemos Miguel. apreciar, Tenemos que cerrar. sí, solamente para cerrar esa idea, que es la última. A nivel de las instituciones, no hay una presencia institucional, es lo que se suele decir, de las instituciones financieras, pero en verdad ese no es el problema porque solamente el 4% de los productores que no solicitaron refirieron que era por un problema de instituciones, ¿no? Entonces eso es a grosso modo el informe Perú.